Soy Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED. Estoy en la UNED desde el año de su creación, año 1973. Fui alumno de esta universidad, después he sido profesor tutor en los centros de Mérida y de Madrid, después fui profesor contratado en la sede central de la UNED, posteriormente profesor titular interino, profesor titular y catedrático en la actualidad. He recorrido, por tanto, todos los estratos de lo que puede ser la comunidad universitaria, excepto la del PAS, aunque conozco bastante bien al personal de Administración y Servicios también por mis cargos de gestión. De los 30 años, desde el año 84-85, estoy como profesor en la sede central. De los años que llevo aquí, casi 30 años en la sede central de la UNED como docente, he tenido ocasión de que en torno a 20 años he estado con cargos de gestión muy diversos. Conozco, por tanto, bastante bien la universidad. Lo último han sido, hace poco más de un año, dejé mi gestión como decano de la Facultad de Educación. Por tanto, como digo, esta universidad la conozco suficientemente bien. He tenido ocasión, desde esta perspectiva, de tener conocimiento en todos los aspectos que pueden preocupar a un miembro de la comunidad universitaria de la UNED. Conozco a nuestro candidato a rector, Manuel Castro, catedrático de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pues desde hace en torno a 20 años, desde esa época, cuando yo era director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, tuve ocasión de contar con él en varios proyectos relacionados con la investigación sobre tecnologías, sobre aspectos concretos de la educación a distancia y otros relacionados con la formación de recursos de docentes, de profesores para la educación a distancia. Después he colaborado con él en otros proyectos que él ha llevado adelante. Por tanto, llevo bastante tiempo conociendo a Manuel Castro, he tenido una profunda relación con él, hasta que prácticamente hace casi 2 años, año y medio aproximadamente, comenzamos a pensar, junto a otros decanos y exdecanos, en la conveniencia y el interés que Manuel Castro encabezase una candidatura al rectorado de nuestra universidad. Estos años de conocimiento de Manuel Castro nos han llevado a este grupo de decanos, exdecanos y otras destacadas personas de los distintos ámbitos de nuestra universidad a proponer esta candidatura que él está liderando. Y lo hacemos porque hemos descubierto en él, a lo largo de estos años, una serie de valores que nos parece que son importantes de destacar. En primer lugar, le apoyamos, le vamos a votar, obviamente, por su gran conocimiento de esta casa. Lleva en la UNED unos 30 años como docente, como investigador. Le vamos a votar por su gran categoría humana, su gran categoría académica y profesional, su gran categoría como docente, como investigador. En concreto, podría destacar que como investigador, como persona relevante con proyección internacional, en la actualidad es presidente de la más destacada, la más importante asociación internacional, mundial, en todo lo que hace referencia al mundo de la ingeniería. La IECubo es una organización de ingenieros a nivel mundial, como digo, la más prestigiosa, y por primera vez tiene un presidente no estadounidense. Y este presidente es precisamente nuestro candidato a rector, Manuel Castro. Creo que esto da una relevancia importante. Han visto en él una persona con capacidad para la gestión, para la organización, la conformación de grupos, que es lo que nosotros vemos también. Manuel tiene gran capacidad para coordinar, para formar grupos, para gestionarlos, para dirigirlos, para liderarlos. Pero por otra parte, Manuel es una persona tremendamente honesta, honrada, transparente, despegada de lo que son compromisos concretos de carácter político, ideológico concreto. Es una persona que es inconformista con las cosas que pasan cuando no funcionan y tiene determinación a la hora de tomar decisiones. Es una persona que realmente, como rector de esta universidad, por su transparencia, no se puede atisbar en él ni la mínima ocultación de algo que quiere llevar a cabo. Su sinceridad es grande,
su forma de acercarse a los problemas de la gente, su cercanía emocional, el ser consciente de dónde existe un problema para intentar solucionarlo es importante. Él, nosotros, la candidatura en nuestro programa, queremos realmente resolver los problemas que pudieran tener esta universidad y, por otra parte, queremos avanzar a una UNED mejor, a una UNED de más calidad. Pensamos en este grupo que estamos apoyando a la candidatura, que Manuel Castro puede ser el rector ideal de nuestra universidad, puede ser el rector que necesita nuestra universidad.